El Ministerio de Educación anunció el plan de reactivación educativa que busca enfrentar los rezagos de los estudiantes provocados a raíz de la pandemia, y vamos a conocer sobre este plan tomando contacto con el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila. ¿Cómo está, ministro? Hola, muy bien, Fresia, gusto saludarla. Igualmente, gracias por estar con nosotros esta mañana, ministro. Ayer hubo también una especie de mea culpa quizás del presidente a propósito de la prioridad que tiene que tener la educación, de lo que dejó la pandemia, de haber cerrado primero las salas de clases en lugar de haber sido lo último, ¿no?, que se cerrara. De todo esto se saca este plan de reactivación educativa. Primero, ¿cuán prioritario es el tema en este 2023, ¿no?, que es para cuando se va a reactivar precisamente este plan, cuándo se va a lanzar? Sí, es muy importante señalar, Fresia, que nosotros ya el año 2022 partimos con un conjunto de acciones, con un presupuesto claramente que no lo habíamos elaborado nosotros en el gobierno, pero que nos permitió focalizar todos los esfuerzos y fundamentalmente el financiamiento para algunas acciones que en este año 2023 vamos a reforzar y además vamos a aumentar también en términos, ¿no es cierto?, de cobertura. Eso es bien importante, ¿no?, porque la política pública no se construye de la noche a la mañana, sino que va recogiendo aquellos insumos que son valiosos, ¿no es cierto?, y bien valorados por la población y especialmente por las comunidades educativas. Por ejemplo, nosotros hemos continuado con el mismo modelo de enseñanza de la lectoescritura que ya venía, ¿no es cierto?, gestionando la administración anterior. Lo que hemos hecho ha sido más bien reforzar el conjunto de orientaciones y las herramientas para el profesorado en este ámbito, ¿no? De la misma forma, hemos ampliado programas que ya existían, ¿no? Hace más de 10 años que se desarrolla el programa Habilidades para la Vida, que lo que hace es fundamentalmente acompañar a las comunidades en el desarrollo de herramientas socioemocionales para los estudiantes con factor fundamentalmente comunitario. Y lo que hemos hecho ha sido ampliar esa cobertura, ¿no? Entonces, este plan de reactivación para el año 2023 lo que contempla son fundamentalmente tres grandes ejes. El primero de ellos tiene relación con precisamente el desarrollo socioemocional o el bienestar de los estudiantes y las comunidades en torno a los temas de clima escolar y violencia que hemos visto durante el año 22. Lo segundo, ¿no es cierto?, son las herramientas para el aprendizaje, especialmente focalizado en la lectura o la lectoescritura, que es quizás, ¿no?, aquello que está más debilitado en nuestros estudiantes, producto, ¿no es cierto?, del distanciamiento de los centros educativos. Y el tercero de ellos tiene que ver con un gran ejército, ¿no es cierto?, de revinculadores que van a estar en las direcciones provinciales y en los municipios yendo a buscar a esos estudiantes que por distintas circunstancias, ¿no es cierto?, se han desescolarizado. Sí, en eso quería enfocarnos porque de todas maneras se van a necesitar personas que sean, por ejemplo, educadores o no necesariamente, ministro. A ver, aquí hay varias experiencias acumuladas, como yo le señalaba, ¿no es cierto? La política pública se va construyendo a partir de experiencias anteriores. Nosotros tenemos hace mucho tiempo, ¿no?, en el país un sistema, ¿no es cierto?, de aulas de reingreso, por ejemplo. Ahí hay fundaciones de carácter, ¿no es cierto?, privadas, ¿no?, pero también hay experiencias municipales. Yo hace un par de meses atrás visitaba, por ejemplo, la comuna de La Pintana, donde la alcaldesa Pizarro viene hace mucho tiempo trabajando con aulas de reingreso. De la misma manera hay fundaciones también y otros sostenedores públicos, fundamentalmente municipios, que tienen estrategias, ¿no? Además, el Ministerio de Educación tiene un sistema de alerta, ¿no es cierto?, temprana para poder determinar cuándo esos estudiantes se comienzan a desvincular. ¿Qué hicimos nosotros el año 22? Comenzamos a elaborar un reporte que se envió, al menos 3 enviamos durante el año 22, a cada establecimiento con un conjunto de recomendaciones para hacer volver a los estudiantes y también para mejorar la inasistencia grave, ¿no?, que es el fenómeno que pudimos observar durante el año 22. Históricamente Chile había tenido promedios de asistencia sobre el 90%, 91%, y este año tuvimos, ¿no es cierto?, unos porcentajes muy bajos, casi alrededor del 75% en los meses de invierno. Logramos repuntar bastante bien durante el segundo semestre, sin embargo es un gran desafío para este año 23 que los estudiantes vayan a clases todos los días y además revincular a aquellos que lamentablemente se han ido, ¿no?, de las escuelas. Y cuando dice también que, por ejemplo, en estos planes educativos se requiere de la experiencia, por eso también de manera transversal se buscaron en aquellas personas para poder lograr una iniciativa como esta.
Sí, mire, lo que nosotros hemos hecho, como le digo, es porque, bueno, desde el Estado, ¿no es cierto?, y especialmente desde la cartera, hay conocimiento respecto del fenómeno educativo y todas sus implicancias, ¿no?, tanto en términos de aprendizaje, de revinculación, de asistencia. Hoy día, ¿no es cierto?, quien dirige la cartera, que soy yo, soy profesor, mi experiencia está en las aulas de clase, yo fui director de escuela, por lo tanto puedo señalarle con total claridad, junto a los expertos y expertas que nos acompañan, cuáles son las claves, ¿no es cierto?, que tenemos nosotros que hoy día, de alguna manera, empujar, ¿no? Y esas claves o esos elementos clave están asociados precisamente a una conciencia de la ciudadanía que lamentablemente con la pandemia de alguna manera se perdió, que es el valor que tienen los centros educativos. Fíjese, Fresia, que del número que yo he señalado siempre, los 50.529 estudiantes que se desvincularon de primero básico a cuarto medio del año 22, el 26% eran familias que optaron por exámenes libres, es decir, que no es una desvinculación total, sino que también a la vez es un fenómeno nuevo, que es la pérdida de valor de los centros educativos como espacio efectivamente comunitario de aprendizaje. ¿Y eso no es menor, ¿no? No solamente hay situaciones más complejas asociadas a la vulnerabilidad o la pobreza, sino también de valoración de los centros educativos. ¿Y eso por qué cree que se ha perdido el valor de los centros educativos, ministro? Mira, hay varias razones, ¿no? Pero yo diría que hay una principal, y es que yo diría que durante la pandemia las familias pudieron resolver en casa muchas de estas situaciones, ¿no? Porque había una obligatoriedad de alguna manera, de mantenerse, ¿no es cierto?, en casa, sin moverse, sin ir a los centros educativos. Entonces, volvimos de alguna manera a retroceder a los tiempos, ¿no es cierto?, quizás a la década de los 90 o 20 años hacia atrás, donde en el fondo muchas familias decían, ¿para qué un niño, por ejemplo, en una sala cuna va a ir, si hace frío? ¿O para qué un niño en un jardín infantil va, ¿no es cierto?, a ir tan temprano, si puede partir en primero básico? Mire, yo la semana pasada estaba el día viernes, ¿no es cierto?, en un jardín infantil de la Junji, en la región de O'Higgins, y miraba, por ejemplo, acompañando a las educadoras, una sala de medio menor, con capacidad para 26 estudiantes matriculados, y el promedio de asistencia era 17. O sea, estamos hablando de 9 familias que, teniendo un cupo en un jardín infantil, consideran todavía que a lo mejor es mejor que el niño esté con su abuelita o que alguien lo cuide en casa. Lo mismo nos ha pasado también con el sistema educativo. Pareciera que no fuera tan importante, hoy día no vayas, ¿no es cierto?, o quédate en casa. Nosotros asumimos que el primer semestre era natural porque todavía había mucho temor al contagio o ¿no es cierto?, a enfermar gravemente por COVID. Pero lo que tenemos que hacer ahora, y en esto ustedes son fundamentales, los medios de comunicación, ayudarnos a convencer a las familias a que envíen a sus hijos a las escuelas. El problema de la deserción escolar es grave, pero tan grave o de la misma gravedad es la inasistencia grave. Eso quiere decir niños que un día van y otro día no van a la escuela. ¿Tiene un valor, me imagino, para usted como ministro de Educación, este mea culpa o especie de mea culpa que hacía ayer el presidente Gabriel Boric, en torno a que cuando fueron parlamentarios tampoco se permitió quizás oponerse a eso de que las aulas fueran lo primero en cerrar y lo último en abrir, de hecho, como ocurrió aquí en Chile? Sí, yo creo que ese es un fenómeno que nosotros era primera vez quizás que teníamos que enfrentar. Y es una reflexión que hacen todos los sistemas educativos en el mundo. Es muy fácil cerrar escuelas porque usted da una, pero es muy complejo abrirlas nuevamente, ¿no? Y es por eso que el compromiso que nosotros tenemos es efectivamente que las escuelas sean las últimas en cerrarse. Ahora, respecto del punto, fíjese que yo en el mes de abril, en una entrevista en Radio Cooperativa, asumí en primera persona diciendo nos equivocamos. Y cuando digo nos equivocamos como sociedad. Porque no solo fueron, ¿no es cierto?, los parlamentarios, los gremios, ¿no es cierto?, o las familias incluso, que a veces tenían esta disposición a no abrir. A mí hasta el día de hoy hay gente que me escribe para decir que por favor suspenda las clases. ¿Todavía? Sino que también yo diría que en su minuto quien estaba a cargo de la cartera, ¿no es cierto?, mi antecesor, que de alguna manera tuvo muchas dificultades para buscar un acuerdo a través del diálogo y efectivamente entregar las condiciones necesarias. Cuando yo asumí la cartera en el mes de marzo me encontré con un sistema educativo altamente colapsado porque la vuelta a clases se produjo sin ningún tipo de gradualidad, ¿no es cierto? Como que hubo un aterrizaje forzoso y parece que hubiéramos vuelto como si hubiésemos, ¿no es cierto?, nos ido el día viernes a la casa y volvimos el lunes. Esto siempre requería de una política pública, de una orientación muy clara respecto de cómo íbamos a volver gradualmente, porque por la vida de cada uno de nosotros pasó una pandemia que nos significó aislamiento, angustia, depresión, un montón de asuntos, y si es que no, ¿no es cierto?, a enfermar gravemente o perder un familiar. Esto no fue menor. La cantidad de personas fallecidas en este país no estaban en cualquier parte, eran los tíos, los hermanos, los abuelos, los familiares, los vecinos de estos mismos niños que volvían a clase.
Bien, ministro, muchísimas gracias por haber hablado con nosotros. Mucha suerte también en este plan de reactivación para el 2023. Muchas gracias, Fresia, que tenga buen día. Igualmente, nos vemos.